para posteriormente ver cómo pues, debemos alimentarnos o cómo enfocar la alimentación en base a esas demandas fisiológicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues primero dar unas pequeñas pinceladas sobre las demandas fisiológicas en el pádel, aunque sé, bueno, que este tema va a ser más tratado a lo largo del Congreso, pero bueno, sí me gustaría que tuviéramos como una idea inicial sobre las funciones fisiológicas o las características en función de cada actividad o de cada movimiento que nosotros gestionamos a nivel del pádel. A grandes rasgos, un nivel de intensidad que tenemos en un partido es entre el 60 y el 70% del volumen de oxígeno máximo. Es decir, bueno, estamos hablando de que es un nivel de intensidad bastante alto. Esto siempre en el punto de vista competitivo, ¿sí? Luego, si por ejemplo jugamos al pádel de forma recreativa o una persona que esté iniciando, pues entonces sería bastante menor, ¿no? Pero vamos a hablar aquí desde el punto de vista de competición. Aquí, cuando nosotros trabajamos en un 60 o un 70% del volumen de oxígeno máximo, los requisitos energéticos o que nos proporciona a nivel del organismo es un metabolismo aeróbico, entrando a veces en pequeños puntos, como se ve en el cuadrito de abajo, con un nivel de intensidad puntual y recurrente durante el partido en torno a un 80% del volumen de oxígeno máximo o a veces incluso superiores, como pues los sprints, cuando vamos hacia una bola que se nos bambolea, cuando vamos trabajando también un golpe muy fuerte, un golpe desarrollado muy fuerte, pues también estamos generando una potencia, ¿vale? Que va más allá y entonces nuestro corazón hace que funcione mucho más nuestro riego sanguíneo a nivel de volumen de oxígeno y potenciamos esa tirada o ese golpe, ¿vale? A nivel general, como he comentado, trabajaremos entre un 60 y un 70%, es decir, observando un trabajo aeróbico con puntos de trabajo anaeróbico, ¿vale? Pudiendo ser anaeróbico láctico o analáctico, dependiendo de la duración. No me quiero entretener mucho ahí porque si no, no avanzamos. Durante el torneo o los partidos, sí es verdad que necesitamos una buena capacidad aeróbica. Intentamos también mantener muy bien las reservas de glucógeno muscular y hepático, es decir, donde nuestro organismo almacena ese azúcar o esos hidratos, ¿vale? Que luego van a ser utilizados a la hora de necesitar actuar durante el partido, por lo cual la alimentación ahí va a generar va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos suficientes reservas, nos quedamos cortos, o en este caso cortas, ¿vale? Y entonces pues no podemos funcionar adecuadamente en determinados momentos. También necesitamos tener un adecuado nivel de micronutrientes para evitar pues, la fatiga, el cansancio tanto físico como mental, ¿vale? No hay que olvidar que el pádel es una actividad que requiere, bueno, sí es verdad que requiere su potencia física, requiere su fondo, pero también necesita una buena capacidad mental, es decir, esa capacidad de reflejo, esa capacidad rápida de pensamiento, es decir, ahora subo, ahora bajo, ahora me cruzo con mi compañero, o ahora, es decir, se necesita sobre todo a nivel de competición un poquito más alta, sí es verdad que ahí se necesita un nivel rápido a nivel mental. También necesitamos evitar problemas musculares, tales como calambres o tirones, ¿por qué? Por lo que hemos comentado. Estamos trabajando a un intervalo de intensidad muy variable. Entonces, pues si no tenemos suficiente, un adecuado nivel de nutrientes, en este caso el calcio, magnesio, potasio, pues podemos tener problemas musculares, tirones y tener que abandonar la competición, ¿no? Incluso una adecuada hidratación, como bien acontece, ¿no? Un correcto nivel de hidratación. También es cierto que no es lo mismo cómo reacciona una persona que comienza a hacer una modalidad deportiva, en este caso una persona novel, ¿no? Como una persona que ya se encuentra entrenada. Una vez que nosotros ya llevamos varios años de entrenamiento, nuestro corazón pues aumenta de tamaño, tenemos más capacidad de absorción de oxígeno, mejoramos la actividad enzimática muscular, reducimos los niveles de catecolaminas basales y una frecuencia cardíaca en reposo más baja. ¿Qué significa esto? Pues que a nivel hormonal nuestro cuerpo se ha organizado para saber funcionar mejor, ¿vale? Para reaccionar mejor ante las exigencias deportivas, también nuestro corazón, también nuestros músculos, también esas reservas de glucógeno muscular y hepático están más entrenadas, con lo cual una persona que está entrenada ante las exigencias fisiológicas de cualquier modalidad deportiva, pues rinde muchísimo mejor, incluso en el momento de recuperación, ¿vale? Posterior a un entrenamiento duro o a un momento de competición más duro.
En general, como veis en el cuadrito de en medio, las capacidades físicas que se deben de trabajar en el deporte del pádel pues son muy diversas. La fuerza, la velocidad, la explosividad, la potencia, la agilidad, la resistencia. Y en este caso, pues sí es verdad que hasta actualmente sí se está trabajando más, que una deportista de pádel no solamente tiene que trabajar en pista, sino que hay que trabajar fuera, hay que trabajar la resistencia, hay que trabajar en gimnasio o a nivel de tonificación muscular, ese trabajo de potencia, ¿vale? Para que luego haya esa transferencia, esas cualidades físicas a la pista. Con lo cual, pues como he comentado anteriormente, habilidades motoras como la potencia, la fuerza, la agilidad, la velocidad, la explosividad, la fuerza mental, incluso la coordinación neuromuscular, todo esto está correlacionado con el rendimiento óptimo en torneo. Hay una buena base de resistencia aeróbica mezclado con resistencia anaeróbica para que su déficit no influya en la concentración, en el desarrollo de la técnica ni en la táctica en cada torneo. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, una persona que no tiene buen fondo físico, cuando ya llevamos una hora de competición o una hora de partido, si realmente no se encuentra bien físicamente, a nivel táctico y técnico tampoco puede funcionar, es decir, esa rapidez mental no la puede desarrollar. Entonces es muy importante que tenga ese buen fondo físico para que todo lo demás pues también venga sumado. Es necesario adecuar todos esos factores que pongo ahí, puesto que trabajar uno sin los demás o trabajar todos y que eliminando algunos, pues siempre puede influir en el rendimiento del deportista. Hay que unar entrenamiento, un buen descanso, un buen entorno social y deportivo y una buena alimentación. Aquí, por ejemplo, aquí os muestro un ejemplo de un estudio que se hizo sobre la media de trabajo a nivel fisiológico de un deportista a lo largo de un partido, ¿vale? Durante un juego. Se observa que la frecuencia cardíaca media es de 150 pulsaciones por minuto aproximadamente. Como ya hemos dicho, vamos a extrapolarlo al trabajo fisiológico. Esto sería un trabajo aeróbico, ¿vale? Donde el corazón trabaja sin excesiva demanda, con lo cual hace como he comentado, un trabajo aeróbico, y a nivel energético, que vamos a ir metiendo pinceladas, a nivel energético tiraría más de la grasa, ¿vale? No solamente de la grasa, pero sí tiraría un poquito más de esa reserva de grasa. Cuando ya vamos subiendo la frecuencia cardíaca, como se ha visto ahí, que la frecuencia cardíaca máxima que consigue estos deportistas son 170 pulsaciones por minuto aproximadamente, es decir, pueden ser en momentos puntuales, como hemos comentado, hacia una volea, una contra o un poquito más así, pues ahí estamos trabajando en anaeróbico, ¿vale? Estamos entrando en un perfil un poco más anaeróbico, con lo cual tiramos casi exclusivamente de los azúcares, ¿vale? Ya dependiendo si es láctico o aláctico, pues utilizaremos diferentes vías fisiológicas, pero eso aquí no interesa mucho, ¿vale? Entonces ahí trabajaríamos más en un anaeróbico, con lo cual necesitaríamos en esos momentos tener una adecuada reserva de glucógeno hepático y muscular para que funcionen adecuadamente y noten esa capacidad de poder reaccionar frente a esas frecuencias cardíacas máximas que nos dan en esos momentos puntuales. También se observa que hay un tiempo medio por punto de 7 segundos. Si es un punto muy fuerte, un punto muy rápido, ¿vale? Se trabajará casi siempre en anaeróbico, con lo cual volvemos a resaltar la importancia de esa reserva de glucógeno. Y un tiempo medio por pausa de 73 segundos. ¿Eso a qué da tiempo? Da tiempo a recuperar determinados niveles de glucógeno. Principalmente se observaron predominios de golpes directos frente a indirectos y se observó un trabajo similar a los tenistas, pero exigencias varias. Es verdad que hay que tener en cuenta que el pádel no es como el tenis, aunque muchos piensen que sí porque es una raqueta y una pelota, ¿no? Pero no tiene nada que ver, sobre todo a nivel también de reacción, a nivel de trabajo muscular, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, pues también os hago otra demostración sobre otros estudios que se hicieron que más o menos vienen a completar lo que he comentado anteriormente, ¿vale? A nivel de la frecuencia cardíaca y del uso de los sistemas fisiológicos a lo largo del juego. Vamos a analizar unos movimientos y unas situaciones de pádel, ¿vale? Aquí sí me gustaría que, bueno, pues que intervinieseis un poco o me lo fueseis comentando a nivel del chat, ¿vale? Pero ahora un segundo que he visto que hay una... Ah, vale, sí. Sí me gustaría que me lo fuerais comentado a través del chat en determinados movimientos qué predominio hay, ¿vale? Ahora que hemos hablado a nivel de actividad fisiológica, a nivel de volumen de oxígeno máximo, vamos a ver si se trabaja más
inaeróbico o anaeróbico. Y luego lo que es a nivel de adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, como hemos comentado antes, la velocidad, la potencia, la concentración y demás, es decir, tanto físico como a nivel psicológico, ¿vale? Vamos a ver si se ve. Vamos, perfecto. ¿Se está cargando? ¿Lo veis cómo se carga? Sí, ¿no? No se carga, Monse, tendrás que cambiar Sí, pero la pantalla. ahora tengo que cargar la pantalla. Claro, tienes que cargar la pantalla donde se está cargando. Vale, entonces espera un segundo. Que si hay mucho follón lo... Espérate, es que se me ha quedado como bloqueado aquí. Uso compartido. Aquí estoy. ¿Lo veis? Sí. Sí, perfecto. Vale. Es que va lentito. Vale, ahí vemos cómo estamos trabajando en una posición de espera, ¿vale? El deportista está en una posición de espera, justo, a ver, aquí, ya está. Posición de espera, ¿vale? Ahí, posición de espera en el pádel. Venga, que abro el chat. ¿Qué estamos trabajando ahí? A nivel fisiológico. Tanto físico como psicológico. ¿Me escucháis? Sí, sí te escuchan, pero nadie ha puesto nada por ahora en el chat. Nadie me escribe. Bueno, rápidamente hago una revisión. Bueno, lo hacemos en general, ¿vale? Cuando nosotros estamos en la posición de espera, se trabaja mucho lo que es a nivel de concentración, se trabaja también a nivel muscular. Lo que quería comentar era, los músculos están tensos o están relajados. Los músculos se encuentran tensos. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación de espera. ¿Los músculos no están consumiendo? No, o sea, sí. Es decir, no consumen lo mismo que cuando estamos relajados. Con lo cual, lo que quiero hacer ver un poquito es que el gasto calórico, aún en la situación de espera, también es más elevado. Si en este caso iniciamos un partido en el cual estamos muy nerviosos o nos jugamos mucho, por ejemplo, un posicionamiento en algún ranking o demás, eso hay que sumarlo también. Es decir, al nivel de exigencia física se le suma el nivel de exigencia mental. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, cuando nosotros estamos nerviosos, liberamos dopamina, liberamos cortisol, liberamos todo eso, genera una cascada de reacciones que en nuestro organismo, al final, ¿en qué va a derivar? Va a derivar en que vamos a necesitar unos determinados aportes nutricionales diferentes según en qué momento. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo un partido de competición en el cual nos podemos estar jugando una posición que en un entrenamiento, ¿vale? Por mucho que queramos. Es decir, las demandas fisiológicas siempre van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque influye mucho el estado de nerviosismo, el estado en general en el que nos vayamos a encontrar, ¿vale? Bueno, voy a quitar entonces esta y voy a poner de nuevo la ponencia, ¿vale? En general, aquí, bueno, he puesto otro estudio en el cual se hizo valorando los hábitos de vida saludables en los jugadores de pádel, ¿vale? Como resultado nos dijeron que los deportistas estudiados presentaban un índice de masa corporal alto en comparación con otros deportes, algunos cercanos al sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud, y en cuanto a hábitos de consumo de alimentos y tóxicos, el 74,6% no fumaba, el 50,6% no bebía alcohol, pero tan solamente el 12% cumplía con las recomendaciones de la pirámide de alimentación y el 18,8% distribuye la ingesta diaria calórica correctamente, el 43% no toma ninguna fruta o verdura y el 48,6% no bebía el 1,5 litros de agua diaria. Y así seguimos. En general, esto lo pongo como un ejemplo para que podáis observar que frecuentemente los jugadores de pádel no desarrollan una dieta específica de la modalidad y el entrenamiento. Esto se suele ver, por ejemplo, cuando hacen atletismo. Si es verdad que los atletas, sobre todo a nivel de maratón, competiciones, velocidad, etcétera, etcétera, pues están continuamente pues llevando o adaptando la alimentación a estas necesidades. En el caso del pádel no se suele ver tanto.
Vamos a hablar un poco sobre el nivel de las cargas de entrenamiento y el principio de supercompensación, para que podáis observar en este caso cómo de importante, ¿vale?, es la nutrición adaptada al tipo de esfuerzo que se realiza. Supongo que muchos, sobre todo si sois entrenadores, los que me estéis escuchando, conocéis el principio de supercompensación. ¿Esto en qué se basa? En que se aporta una carga, después de una carga a nivel de entrenamiento existe un momento de recuperación posterior, y si se ha conseguido la carga óptima con una recuperación óptima, se obtiene una mejora a nivel fisiológico como a nivel de rendimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado, porque si hay una variedad o una variabilidad en cuanto a la carga y la recuperación, es decir, si la recuperación es menor, la carga es mucho mayor, o no existe tiempo de recuperación, o no adecuamos la adaptación a las cargas, o incluso la alimentación es una mala alimentación y no da tiempo en el momento de recuperación a adaptarnos suficientemente a esa y mejorar a nivel fisiológico, pues nos puede surgir el llamado sobreentrenamiento. ¿Qué pasa con el sobreentrenamiento? Que se elevan los niveles de cortisol, que hay un índice que se utiliza mucho como medida, que es el índice testosterona-cortisol, es decir, los niveles de testosterona que son tan útiles a nivel de mejorar a nivel muscular o incluso de rendimiento, bajan y el cortisol pues sube. En el caso de las mujeres se suele observar una ausencia de menstruación, como amenorrea, o incluso si son jóvenes, a partir de los 15 años y demás, pues si todavía no le ha venido la menstruación, pues un alargamiento o un retraso en la aparición de la primera regla. Suele tener tendencia a anemia, fatiga, mala recuperación entre los entrenamientos, una mayor tendencia hacia las lesiones, una peor recuperación de las lesiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, como técnico o a nivel de los entrenadores, hay que intentar trabajar mucho esto, es decir, no solamente es importante que se haya tenido un buen entrenamiento, sino una buena recuperación posterior. Aquí lo que quiero también es remarcar mucho la importancia de una adecuada alimentación, ¿vale?, lo que es en el periodo de recuperación o incluso en el periodo previo a aplicar las cargas. A nivel general he estado observando que hay muchas revistas a nivel de nutrición para padres que se centran lo que son en consejos muy generales, ¿no? Aquí, bueno, he observado en 2 revistas principalmente, bueno, que he puesto aquí como un ejemplo, que suelen haber pues 10 consejos útiles sobre alimentación, ¿no? Aconsejable a 5 comidas al día, dar una importancia al desayuno, etcétera, etcétera. Distribución de las comidas, el 20% en el desayuno, el 15% en el tentempié, etcétera, etcétera. Pero esto sí es verdad que se me queda corto, por ejemplo, a mí desde el punto de vista de la nutrición. ¿Por qué? Porque, claro, estos son consejos generales para personas que en su día a día, bueno, pues no desarrollan una carga deportiva muy fuerte. Entonces, aquí se da por hecho que a lo mejor los deportistas de pádel no tienen una exigencia física, pero ¿y si nos vamos al momento de la competición o con entrenamientos diarios que van más allá de la hora, o con trabajo fuerte o gran exigencia mental? Entonces aquí ya esto pues se me queda un poco corto. Y luego en el tema de la distribución de las comidas, pues puede ser así, es decir, podemos hacer una distribución como se presta, pero también hay que tener muy en cuenta el momento del entrenamiento, el momento de la competición. A lo mejor una persona tiene una competición y el primer partido es a las 9 de la mañana, a lo mejor no le interesa meter el 20% en el desayuno, sino que habría que a lo mejor incluso meter, o depende cómo sea, si se levanta a las 8 de la mañana, a lo mejor meter un 10, meter alguna alimentación durante el partido o unas pequeñas colaciones y luego después del partido hacer un desayuno abundante. Esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, no tiene que establecerse o no debemos de seguir unas pautas fijas a nivel de la organización diaria, ¿vale? Como veremos a continuación. Vamos a hablar a nivel general de una... Vamos a hablar... Espera, silencio. Sí, A ver si no la pasa hace. nada. Ya. Vale, gracias. Bueno, a nivel general, como ya hemos visto la fisiología, ¿vale?, en un breve periodo de tiempo, vamos a hablar ahora de los alimentos, lo que es en general de los macro y de los micronutrientes y cómo nos pueden afectar lo que es a nivel de rendimiento, ¿vale?, en nuestro partido o en nuestro entrenamiento. Vamos a comenzar con los carbohidratos. Los carbohidratos, como ya he comentado, es el principal fuente de energía durante los ejercicios de intensidad moderada o de intensidad alta, ¿vale? Como ya hemos comentado, la importancia de mantener las reservas de glucógeno y hepático a nivel de glucosa. Su disponibilidad va a ser un factor limitante en el rendimiento, sí o sí.
¿vale? Su almacén en el organismo son muy limitados, como ya he comentado antes, glucógeno hepático y glucógeno muscular, con lo cual hay que tener una buena alimentación previa a los entrenamientos o previa al partido y posterior para conseguir una adecuada recarga a nivel muscular y hepático. El entrenamiento constante puede hacer que la capacidad de almacenamiento en el músculo se llegue a duplicar, es decir, si lo entrenamos, si nosotros tenemos más músculo, podemos tener mayor capacidad de almacén. Por eso, aparte de mejorar en potencia, mejorar en resistencia y demás, el generar más músculo por parte de los deportistas hace que tengamos una mayor capacidad de almacenaje de glucógeno y por tanto redundar en una mejor, en el partido, ¿vale? En un mejores resultados o en mayor eficiencia. Es un objetivo clave que el deportista consuma suficiente cantidad de hidratos de carbono para asegurar el balance positivo de glucógeno. Como veis aquí, la ingesta recomendada es de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso al día. Pero como ya he comentado anteriormente, esto es a grosso modo, pero puede variar mucho en función de la intensidad y duración de los entrenamientos, ¿vale? Incluso en las mujeres en el periodo del ciclo menstrual en el que se encuentran. Otro factor importante es la relación con la ingesta de proteínas. Si nosotros consumimos hidratos de carbono junto a proteínas en un ratio de 3:1 y 4:1, esto puede mejorar incluso el rendimiento. Hay muchos estudios que demuestran que es mejor consumir una suplementación o cuando nos tomamos entre partidos o durante el partido, alguna bebida energética, pues que no solamente lleve hidrato de carbono, sino que si lleva un poquito de proteína puede ayudar a mejorar la asimilación de los hidratos de carbono. Vamos con la proteína. De todos los nutrientes, quizá la ingesta proteica es la que suscita la mayor controversia a nivel de nutrición deportiva. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos todos, es decir, porque quiero coger masa muscular, pues me tomo un batido de proteína. Quiero perder peso, pues me tomo un batido de proteína. No sé ni qué tipo de proteínas puede llevar. A nivel de aminoácidos ramificados, aminoácidos, ¿vale? Hay muchísima variedad, sobre todo enfocado al tema de ganar esa masa muscular y se está extrapolando a otro tipo de deportes. A veces no es ni necesario en determinados deportes consumir ese exceso de proteína. Hay que tener cuidado con y conocer que el exceso de proteína se transforma en grasa. Es decir, si nosotros nos acostumbramos, medimos a tomarnos un batido de proteína siempre después de terminar una determinada actividad física, si esa actividad física no ha necesitado ese requerimiento, pues sabemos que ese exceso pues puede ayudarnos a mejorar, a fomentar esa masa muscular, pero si no es necesario, no, y se almacena en forma de grasa, ¿vale? Una ingesta adecuada de proteínas y la ingesta energética suficiente debería de cumplir con las siguientes misiones. Permitir una adecuada síntesis de masa muscular, incrementar la fuerza, mejorar la recuperación post-ejercicio, mejorar la respuesta del sistema inmunitario y reducir la probabilidad de lesiones musculoesqueléticas. En este caso es como estoy comentando, es decir, a nivel de proteínas no existe, sí es verdad que existe, bueno, a nivel general unas recomendaciones muy globales, pero a nivel de cada deportista, y sobre todo ahora estamos hablando a nivel de deportistas de competición, habría que hacer unas mediciones exactas en función de la época de entrenamiento en la que se encuentra, el tipo de competición a la que se va a enfrentar, el tipo de etapa en la que estamos y sobre todo también las características propias de la deportista, es decir, si el ciclo menstrual, si es adolescente, si está ya en una edad adulta, si ya ha pasado o se encuentra en proceso a nivel de menopausia, etcétera, etcétera, ¿vale? Los requerimientos de proteína de deportistas están incrementados, lógicamente, respecto a la población normal. Ojo, deportista es una persona que se dedica a hacer deporte, no una persona que hace deporte de forma recreacional o como una medida de hacer actividad física o de activarse diariamente. Es decir, si hablamos de una persona la cual está en la oficina durante 8 horas y su mayor actividad diaria es sedentaria y solamente va 1 hora al día a realizar una práctica deportiva, en este caso vamos a poner el pádel, no necesitaría ningún aporte extra o ningún suplemento extra de proteína, ¿vale? Algunas de las opciones a nivel deportiva que se vienen aquí a continuación, pues son, como he comentado, a grosso modo y a nivel general. Más o menos 1,5 a 2 veces la ingesta recomendada para poder mantener un adecuado balance proteico, 1,2 a 1,4 gramos por kilogramo de peso al día para atletas que trabajan en resistencia aeróbica, 1,2 a 1,7 gramos por kilogramo de peso al día para atletas con predominio de entrenamiento de fuerza, y 2 a 3 gramos por kilogramo de peso al día para los deportistas sometidos a entrenamientos de fuerza.
¿vale? Entonces, ¿aquí qué deberíamos de ver? Pues como observáis, dependiendo de la fase de la competición en la que nos encontramos o incluso en pretemporada, del momento en el cual estamos entrenando, pues ahora vamos a mejorar la capacidad aeróbica, o ahora vamos a trabajar la potencia, o ahora vamos a trabajar tal. El aporte de proteína también debe de adecuarse a esas características. Vamos con la grasa o los lípidos. Es el tercer macronutriente. Como observamos, el aporte calórico recomendado está entre el 15 y el 30% de las kilocalorías totales diarias, dependiendo de la modalidad deportiva y la etapa del entrenamiento. En general no distan mucho de las recomendaciones de la población normal, ¿vale? Pero sí hay que intentar tener un predominio de ácidos grasos monoinsaturados, seguido en igual proporción de poliinsaturados, y menos del 10% del total de las grasas deben proceder de los ácidos grasos saturados. ¿Por qué los monoinsaturados? Porque existen estudios que lo relacionan con un menor nivel de inflamación, ¿vale? Y una mejora a nivel del rendimiento físico y de la obtención de energía. El omega 3 es principal y muy importante como sustrato, en este caso como ácido graso poliinsaturado, porque previene la inflamación. Entonces, en este caso, pues los poliinsaturados serían buenos que hubiese una gran proporción de omega 3. No deberá ingerirse menos del 15% del total calórico, puesto que se necesita aportar unos ácidos grasos que son esenciales, que nuestro cuerpo no fabrica, sino que lo debe de obtener del exterior, y para realizar unas funciones fisiológicas muy importantes, por lo cual aquellas personas que reniegan completamente de las grasas, ya sean grasas buenas o grasas malas, porque asociamos mucho a nivel, esto no porque tiene calorías, ¿no? Pues lo que estamos evitando o lo que estamos interfiriendo es en determinadas reacciones de nuestro organismo, reacciones fisiológicas que van enfocadas no solamente a un buen rendimiento físico, sino también a un buen rendimiento fisiológico. ¿Vale? Es decir, yo muchas veces a la consulta me viene gente que no consigue bajar de peso y dice, y estoy todo el día a base de pechuga de pollo y lechuga, y no consigo bajar de peso. Claro, es que él está limitando a tu organismo, entonces el organismo encuentra déficit, hay determinadas reacciones enzimáticas que no se producen, hay determinados, entonces con lo cual todo va en detrimento. Entonces, una adecuada dieta tiene que tener absolutamente todos los macronutrientes y todos los micronutrientes, pero adaptados a las características de cada persona. Y si quiere perder peso, pues se adecua, pero a perder peso, ¿vale? En el contexto del rendimiento es importante conocer que los ácidos grasos de cadena corta son digeridos más rápidamente que los de cadena larga y están más disponibles para obtener energía. ¿Qué significa esto? Pues eso, pues que si vemos en cualquier momento, a ver, vamos a poner el ejemplo de una competición, ¿no? En el cual tenéis que jugáis por la mañana, jugáis al mediodía, jugáis por la tarde, jugáis más tarde por la tarde, y luego vamos a poner que tenéis unos 6 partidos o 5 o 6 partidos al día, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que tener en cuenta el aporte o el nivel de sustrato energético. Si nosotros estamos consumiendo comida, por ejemplo, ahí sería una recomendación, pequeñas comidas a lo largo del día, previa y post partido, enfocado a las características de cada uno de los partidos, ¿no? Pero claro, si nosotros comemos después de terminar el primer partido y le metemos ácidos grasos para poder tener una reserva adecuada para que siga jugando posteriormente, ¿vale? Pues sería mejor que esos ácidos grasos fuesen de cadena corta, porque son más rápidamente digeribles, no van a estar tanto tiempo en el organismo, ayudan tanto a nivel de la digestión como a nivel de sustrato energético. Es decir, ni te encuentras pesada y luego lo vas a poder tener digamos, de sustrato o de referencia para poder captarlo y poder utilizarlo en forma de energía en el siguiente partido, ¿no? Pues hasta este punto es importante lo que comemos. En el contexto de adelgazamiento, es interesante conocer que la tasa oxidativa de la grasa aumenta durante el esfuerzo en mayor medida, cuando la ingesta de hidrato de carbono se ha realizado hace más de 6 horas, ¿vale? Para que cuando se han hecho con menos tiempo, que cuando se ha hecho con menos tiempo de anticipación. Entonces, pues bueno, pues sabemos que sí. A nivel de pérdida de peso, por ejemplo, si estamos en pretemporada y hemos dicho, uy, es que he cogido mucho peso, ¿no? Necesito perder peso. Pues no es solamente dejar de comer y ponerte pues, a correr o a andar o vamos en ayuno y demás, sino que también hay que tener en cuenta cómo nuestro cuerpo funciona a nivel fisiológico mediante la utilización de sustrato energético. En este caso, si nosotros hemos realizado una ingesta de hidratos de carbono hace 6 horas o más, lo que se puede llamar como un ayuno, ¿no? Pues si nosotros salimos a andar con una frecuencia cardíaca más o menos del 60%, pues sabremos, del 40% ya funciona, ¿vale? Pues 40%, al 60%, pues sabremos que estamos trabajando, oxidando a nivel de grasa, es decir, estamos consumiendo esa grasa, ¿vale? Si por el contrario nosotros estamos en un momento de ayuno
¿vale? Y decidimos hacer ejercicio y nos vamos, por ejemplo, porque queremos perder peso, y nos vamos a hacer una clase de CrossFit o una clase de HIIT, ¿vale? En el cual los picos de intensidad son muy altos, vamos a ajustar en este caso, por ejemplo, 70%, 80%. Si no tenemos reservas de glucógeno que se nos van a vaciar porque venimos de ayuno, y si a lo mejor estamos haciendo dieta, pues tenemos las reservas más bajas, posiblemente nos mareemos o tengamos, o en este caso no hace falta ir a un CrossFit, sino nos vamos a entrenar lo que es a nivel de pádel, nos vamos con nuestro entrenador y empieza a lanzarnos pelotas de una esquina a otra para mejorar, pues sí, pues para mejorar velocidad de reacción, ¿no? Y entonces empezamos un trabajo rápido, como hemos comentado antes, a nivel fisiológico, ese trabajo rápido requiere glucógeno. Como nosotros no tenemos las reservas bien llenas, se va a vaciar. Como hay un vaciado, ese vaciado ¿en qué va a influir en que nos mareemos? Es decir, los niveles de glucosa a nivel basal van a bajar, y al final pues nos va a dar, conocemos de una pájara, me he mareado, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo el tipo de ejercicio, el tipo de alimentación que se lleva en ese momento que queremos hacer una pérdida de peso. Vamos con los micronutrientes, ¿vale? Hasta ahora hemos trabajado los macronutrientes, vamos ahora con los micronutrientes. ¿En qué nos pueden influir los micronutrientes en el rendimiento físico, ¿vale? Pues mira, nos va a influir en la memoria, en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra velocidad de reacción. Es decir, lo que comemos nos influye también a nivel psicológico. También en el uso de sustrato a través del metabolismo energético durante el deporte, en la recuperación tras el entrenamiento y la competición, en el desarrollo muscular tan importante en la infancia y en la adolescencia. Hay que tener en cuenta, o no quiero olvidarme, de que en esta ponencia también tenemos diversas edades, ¿vale? Y puede haber niñas que estén compitiendo con 15 años a unos niveles altos. Entonces hay que tener en cuenta que esos micronutrientes son muy necesarios, o incluso más que la etapa más adulta, incluso una mujer de 40 años, ¿no? La obtención de energía también es muy importante, tanto a nivel del entrenamiento como en la competición. Esos micronutrientes van a servir a nivel de sustrato para las reacciones metabólicas y a nivel de recuperación de la energía. Es decir, si no tenemos adecuados micronutrientes, la cosa pues, puede ir irregular. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Micronutrientes, pues vitaminas y minerales, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del hierro. Pues somos mujeres y con el tema de la menstruación, pues el hierro nos puede influir bastante, ¿no? Tenemos un déficit de hierro por una mala alimentación o por un exceso de ejercicio, ¿vale? O por la etapa del ciclo en la que nos encontramos y un exceso de ejercicio. Entonces todo puede influir. Ese nivel de hierro bajo influye en el transporte de oxígeno a través de las células, a través de nuestro organismo. Esa falta de transporte de oxígeno hace que nuestro rendimiento baje. Te encuentres fatigada, te encuentres cansada, notas que no recuperas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues un ejemplo muy básico sobre cómo el déficit de un micronutriente puede afectar. Otro déficit, por ejemplo, el calcio. El calcio no solamente es bueno para los huesos, sino muy bueno para los huesos, muy bueno para, para determinadas fases metabólicas, pero también es muy importante en un factor fisiológico como es la contracción muscular, ¿vale? Influye en las fibras de actina y miosina, que realiza la contracción muscular. Un déficit de calcio, por ejemplo, puede hacer que tengamos calambres. Entonces nosotros siempre asociamos, uy, es que tengo problemas de potasio, pues me ha dado un calambre, ¿no? Y siempre vamos, hola, ¿podéis bajar el...? Bueno, sigo. Nosotros siempre lo asociamos, por ejemplo, esos tirones o esos calambres, lo podemos asociar a una falta de potasio, pero no, hay otros micronutrientes que también afectan. Y en el caso, por ejemplo, del calcio, a día de hoy, pues sí es verdad que estamos eliminando, determinadas personas están eliminando de su dieta alimentos con una alta concentración, una alta fuente de calcio, como son los lácteos, pues deberíamos de buscar esa forma de poder aportarlo de otra, ¿vale? A través de otras fuentes. También el aporte adecuado de micronutrientes puede evitar la aparición del síndrome de sobreentrenamiento. Os he puesto aquí un cuadrito, más o menos le echéis un vistazo, sobre cómo pueden influir los micronutrientes en el rendimiento físico. Mira, por ejemplo, si tomamos vitaminas del grupo B, esto nos puede ayudar al metabolismo energético porque interviene también en la formación de glóbulos rojos y hemoglobina. La vitamina del grupo B aumenta su necesidad conforme aumentamos el aporte calórico. ¿Por qué? Porque intervienen en eso, intervienen como sustrato a través de la obtención, para obtener energía a través de los macronutrientes.
La vitamina D es muy importante para el adecuado funcionamiento muscular y formación ósea. También se ha observado a partir de, bueno, de determinados estudios muy recientes que influye también a nivel de sistema inmunológico, ¿sí? El hierro, como he hablado antes, el transporte de oxígeno en sangre. El zinc ayuda también contra la fatiga mental y la fatiga física. El zinc también ayuda muchísimo a nivel antioxidante. La vitamina C protege frente al daño oxidativo. El potasio, necesario en la obtención de energía, ¿vale? Por la célula. El calcio, para también la contracción muscular, como he comentado. El magnesio, que es importante en el adecuado funcionamiento muscular. La vitamina E, que lucha frente a los radicales libres, contra el estrés metabólico, es decir, en situaciones de mucho estrés, como de competición, tanto físico como mental, ¿vale? Pues también necesitaríamos ese aporte de vitamina. Y el sodio, que también participa en la contracción. Ya que he comentado esto, tema de recuperación, tema de tal, y estáis ahí como con una lluvia de ideas y demasiada información en poco tiempo, os he puesto más o menos un cuadrito aquí para que observéis qué alimentos, por ejemplo, son buenos y son ricos en determinados macro y micronutrientes. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, sí. Vale, es que me acaba de aparecer un mensajito diciendo que mi conexión a internet era inestable. Aquí veis el cuadrito en el cual, pues bueno, pues viene qué micronutrientes o qué macronutrientes nos pueden ayudar a mejorar a nivel de recuperación tras un entrenamiento, por ejemplo, o una competición, y qué alimentos los puede llevar. Pues bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, la vitamina B6 ayuda al adecuado funcionamiento del sistema nervioso. ¿Esto qué es? Que cuando la deportista se encuentra muy hiperestimulada, ¿no? Después de un entrenamiento, después de una competición, estado nervioso y demás, pues por ejemplo, una cena que es la que tenga cereales integrales, nueces, algún lácteo, huevos, plátanos, garbanzos, pues le puede ayudar a mejorar su sistema nervioso, con lo cual a dormir mejor, ¿vale? Y pues, a potenciar la recuperación. Ya como he comentado antes, es tan importante lo que se entrena como lo que no se entrena, con lo cual a nivel de recuperación posterior, pues también es muy bueno un adecuado sueño o noche. Junto a la vitamina B6, para adecuar lo que es para hacer el sueño reparador y mejorar el sistema nervioso, se encuentra el triptófano, que puede venir a través de la avena, los huevos, los cacahuetes, el pescado, el tofu, ¿vale? El sésamo, etcétera, etcétera, con lo cual pues podríamos añadir también algún alimento tal para mejorar el triptófano. El triptófano es un precursor de la melatonina. La melatonina lo que nos va a ayudar es a mejorar a nivel también del sueño, mejorar el sistema nervioso y mejorar los niveles de estrés. Luego también tenemos el magnesio y el zinc, que son importantes a nivel de crecimiento, el sistema inmune, mejorar el descanso nocturno, pues también tenéis ahí qué tipo de alimentos os pueden venir bien. Y el omega 3, como hemos comentado, que mejora el descanso, el fortalecimiento de los huesos y las articulaciones y también previene la inflamación, ¿vale? El omega 3 es, bueno, se está considerando como el antioxidante por antonomasia, ¿no? Entonces, bueno, pues también podemos utilizarlo a través del salmón, la espinaca, lechuga de hoja verde, avena, aguacate, aceite de oliva, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis así como un croquis. Vamos a hablar un poquito sobre las fases del ciclo menstrual y la relación con el ejercicio físico, ¿vale? Si observamos a lo que es a nivel de fase, ¿vale? En la fase folicular de la menstruación se recomienda realizar actividad física suave. En la fase postmenstruación y ovulación se recomienda el entrenamiento con carga y de alta intensidad. En la fase lútea, ejercicios cardiovasculares de larga duración. Y se recomienda adaptar el entrenamiento a las características de cada deportista y su ciclo. Esto hay determinados deportes en los que es más complicado, sobre todo aquellos deportes de equipo en los que, bueno, pues vamos todos trabajando todo. Pero sí es verdad que ahí entra, digamos, un poquito las características sí, lo que el entrenador quiera trabajar o quiera potenciar en cada deportista y sí enfocarlo un poquito a que cada una pues vaya potenciando, ¿vale? Existe un desajuste en el ciclo o una presencia de amenorrea, debemos de investigar posibles alteraciones, tanto en el entrenamiento como en la nutrición, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta o que ellas nos vayan comentando, ¿no? Porque, a ver, la figura del entrenador es muy importante, eso lo veremos al final, lo he puesto así como una idea positiva, así muy rapidita, pero es verdad que al final establecemos una relación, ¿no? Con la deportista, pues establece una relación de confianza, la cual también, no solamente confianza a nivel de comentar cosas que pueden estar pasando personal, sino también en la cual pues, podemos intervenir a nivel de nutrición, a nivel de características físicas. Entonces, bueno, pues es muy, muy importante la postura del entrenador. Hay que tener en cuenta si existe un desajuste a nivel del ciclo que pueda haber un estrés o un síndrome de sobreentrenamiento. ¿Esto qué pasa? Que cuando hay excesivo estrés hay una disminución de la dopamina,
con lo cual esto hace que aumente la prolactina y disminuya la función, ¿vale?, folículo estimulante, lo que es general, que es relacionado, bueno, con la formación de óvulos, ¿vale? Si existe una falta de nutrientes por una reducción calórica brusca, también puede haber esas alteraciones, ese ajuste en el ciclo menstrual. Hay que tener mucho cuidado con las dietas, sobre todo las dietas las dietas preparatorias, ¿vale?, en el proceso previo, lo que es a pretemporada, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque de repente decimos, no, es que ha engordado 5 kilos, hay que bajar porque si no, no tal, y hacemos una super reducción calórica de forma muy brusca y entonces podemos estar, bueno, pues poniendo en peligro determinadas características y sobre todo el aporte de determinados nutrientes a las deportistas, ¿vale? Entonces no vale el todo por todo, yo sobre todo le digo, no vale el todo por todo, no es que esté con 5 kilos menos, sino, vale, 5 kilos menos, pero con un aporte nutricional adecuado, porque igualmente de malo va a ser el que vaya una deportista a jugar porque tenga sobrepeso, lo que a la hora de responder o a nivel del partido, que si le falta algún nutriente, ¿vale? El exceso de ejercicio y la mala planificación de entrenamiento o de descanso también puede ser un factor que pues, dé tendencia a generar este tipo de problemas a nivel del ciclo, ¿vale? Para una joven deportista, pues por ejemplo, un menú adecuado, ¿vale?, sería acorde al aporte de macro y micronutrientes que hemos visto en todas las diapositivas anteriores, ¿vale? Y sin embargo, también aquí no he tenido en cuenta lo que es el ciclo menstrual, pero bueno, también lo que podríamos hacer es enfocarlo un poco a ese ciclo menstrual o entrenamiento en el cual está la deportista, pues podríamos, por ejemplo, poner a nivel general, pues qué desayuno es importante antes de acudir al centro educativo, en este caso, pues estos jóvenes, ¿vale? Estamos hablando de 17 en adelante. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Una tostada de pan integral con tomate, aguacate, queso fresco, aceite de oliva. ¿Por qué aguacate? Porque es rico en omega 3. ¿Por qué el queso fresco? Porque es rico en proteínas, porque también, como hemos comentado antes, es rico en vitamina B6, es rico en triptófano, le va a ayudar a la rapidez mental. Entonces no se trata solo de que sea buena el rendimiento a nivel deportivo, sino también a nivel mental o incluso a nivel del estudio, ¿no? A media mañana, pues tenemos que ir alternando también con productos de desayuno. Podemos meterle frutos secos, podemos trabajar a nivel de yogures, podemos incluso meterle recetas de bizcochos saludables, meterle harina integrales, sustituyendo el azúcar por alguna fruta, ¿vale? Entonces vamos a ir jugando también un poco con eso. El almuerzo se recomienda principalmente cuando son jóvenes, ¿vale? Que haga, bueno, jóvenes y no jóvenes. Es decir, la dieta mediterránea, el estandarte de alimentación saludable. Y si añadimos, pues, alimentos, pues, una lenteja, un alimento, una comida casera, pues mejor. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de alimentación adecuado a lo que se vaya a entrenar después. Si a lo mejor tiene un entrenamiento a las 3 de la tarde, ¿vale? Pues a lo mejor meter unas lentejas no está muy recomendado. Pero bueno, pues podemos meter una ensalada con algún arroz integral y jugando un poco con eso, ¿vale? Las meriendas se tienen que adaptar sobre todo al nivel de exigencia física de cada deportista. ¿Por qué? Pues porque también hay que ver el tipo de entrenamiento que va a hacer, si se va a tirar toda la tarde entrenando, si solamente vamos a jugar un partido, si vamos a, ¿vale? Todo eso tiene que ir adaptado. Y las cenas deben de ir recomendados alimentos que ayuden a mejorar el descanso y la recuperación, como ya os he comentado en la ilustración anterior. ¿Qué pasa cuando ya no hay menstruación? Es decir, cuando ya tenemos más de determinada edad, ya hemos pasado la menopausia y ya no tenemos menstruación. Hay que tener cuidado porque no solamente es lo que se ve y lo que se muestra, es decir, no solamente cambios de ánimo, ni problemas de sueño, menor deseo sexual, ¿vale? Esto es la consecuencia de determinados procesos fisiológicos que tenemos detrás, digamos. ¿Cómo funciona esto? Pues aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, daño óseo, ¿vale? Con mayor caída y demás. Cambio en el suelo pélvico, el prolapso, con lo cual a lo mejor incluso podemos tener pérdidas de orina, aumenta el riesgo de infección por candidiasis, derivado de la característica anterior, aumento de la grasa visceral, es decir, notamos cómo se acumula un poquito más de grasa en la zona de la barriguita, disminuimos la masa magra, es decir, la masa muscular, y pueden aparecer patologías relacionadas con la hipertensión, el diabetes, y hormonales como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿vale? Todo esto, ¿qué quiero decir con esto? Estos son cambios fisiológicos que influyen también a nivel de una adecuada programación nutricional. Por ejemplo, si aumentamos la grasa visceral, pues tendremos que reeducar o reconducir esa alimentación también a mejorar ese porcentaje de grasa visceral. No solamente la alimentación, sino también el entrenamiento. Disminución de masa magra, habrá que potenciar ese trabajo muscular, ¿vale? Para que se mantenga.
Si nosotros vemos que tenemos problemas o aumenta el riesgo de osteoporosis, la alimentación también es súper importante. Hay que subir, o los niveles de calcio se encuentran aumentados, la vitamina D también, como forma de fijar ese calcio a los huesos, etcétera, etcétera. Y aquí os voy a poner por unas recomendaciones de menú para deportistas de más de 50, aproximadamente cuando comienzan esos cambios fisiológicos. El consumo de proteína es súper importante, ese debe ser adecuado. ¿Por qué? Pues como he comentado, que el nivel de masa magra tiene que ser importante. Estudios indican que en general se ingieren menos de las recomendadas. ¿Por qué? Pues siempre decimos, no, pues yo una ensalada y yo, vamos, sé a ciencia cierta, muchas veces esa ensalada no lleva ningún aporte de proteína. Entonces, meterle un poquito de proteína también viene bien. Entonces, aportar entre 1,6 y 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal nos va a ayudar, en este caso, a prevenir pues, determinados problemas. Ojo, esto también va enfocado, o debe de ir enfocado a las características propias de cada deportista. Esto es a grandes rasgos y sin ser una deportista de competición exigente. Si es una deportista de competición exigente, habría que adaptarlo a las características de cada momento del entrenamiento, de la competición y suya propia. Muchos preparadores físicos recomiendan un consumo entre 800 y 1200 calorías para las mujeres con una actividad baja media. Ojo, fíjate, 800 calorías es muy poco si vamos a subir la actividad. Si esto es con una actividad baja media, hay que tener en cuenta que nosotros nos ralentizamos en el metabolismo. Si es verdad que una mujer que tiene muchísima actividad o que se dedica a competir más y tiene esta edad, pues no va a tener el mismo consumo calórico que una persona de 15 años, que una niña de 15 años que se dedica también a competir, porque hay una ralentización del metabolismo, pero sí es verdad que no lo podemos comparar con mujeres de su misma edad y que tengan un nivel de actividad física más bajo, sobre todo a nivel de micronutrientes, ¿vale? Son súper importantes los micronutrientes en esta fase. Hay que tener mucho cuidado con la eficiencia energética, es decir, no comer cosas que no nos puedan aportar, ¿vale?, suficientes nutrientes. ¿Qué quiero decir esto? Pues si a lo mejor estamos controlando mucho, porque una dieta de 1200 calorías muchas veces se suele quedar corta, corta de determinados macro o micronutrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado y mejorar en la eficiencia energética, es decir, meter aquellos alimentos que en un bajo aporte calórico nos puedan dar pues, muchos macro y micronutrientes de los que necesitamos, ¿vale? Entonces hay que jugar con eso. Hay que tener mucho cuidado con el déficit de nutrientes, sobre todo el calcio, la vitamina D, el zinc, etcétera. No sé cuánto me queda más o menos para ir ajustando. Vale, me quedan 10 minutillos. Vale, recomendaciones de menú para deportistas con entrenamiento exigente. Aquí vamos ya más enfocados a aquellas que, que vayan a hacer una competición o aquellas que competí o con las cuales van a competir a más nivel. Hasta un 50% de las mujeres que realizan ejercicio presentan alteraciones en su ciclo menstrual, ¿vale? Como ya hemos comentado anteriormente, se realizan ingestas muy bajas de grasa por miedo a coger peso, ingestas muy bajas de calorías por miedo a perder peso, por el estrés psicológico, ¿vale? Como ya he comentado, niveles más elevados de cortisol, un estrés metabólico por sobreentrenamiento. También se producen alteraciones en la T4, ¿vale?, que dará como resultado un metabolismo lento, una fatiga, un cansancio, una irritabilidad, en este caso a nivel del tiroides. Las mujeres tienen peor uso que los hombres a nivel de glucógeno como fuente energética, por lo cual hay que darle prioridad a la fruta, a los vegetales con fibra y con índice glucémico medio o bajo, para poder tener esas reservas más accesibles. Las mujeres saben aprovechar más el consumo de grasa durante el deporte. Hay que promocionar o fomentar el consumo de grasas saludables frente al consumo de grasas no saludables, pero sin reducir el consumo de grasa por debajo del 15%, como ya hemos explicado anteriormente. Y mucho cuidado con el aporte de proteínas, ya que una dieta baja en hidratos de carbono aumenta la degradación de proteínas, con lo cual, si lo que queremos es aumentar la masa magra, igual que antes he dicho que el exceso de proteína puede llegar o puede ser una consecuencia de aumentar de peso, ¿vale?, porque le estamos metiendo más calorías de las que necesitamos. Una dieta pobre en proteína, ¿vale?, si encima tenemos una dieta pobre en hidratos de carbono, pues fomentamos esa degradación de las proteínas, con lo cual bajamos la masa magra y también afectamos a nivel de rendimiento y sobre todo también a nivel de salud. Esto es un estudio, esto es una compilación de varios estudios, ¿vale?, que a nivel general, unas conclusiones sobre que de los deportistas que compiten, el 75,9% consume algún tipo de ayuda ergogénica, ¿vale? Esto a nivel de pádel.
el 15,8% toma antioxidantes, el 3,6% creatina, el 72,7% café y el 51,2% bebidas hidrocarbonadas. Esa suplementación con cafeína, con proteínas, con aminoácidos, suplementación con vitamina, omega 3, colágeno, ¿vale? Suelen ser los más, vamos, de los que más se suele tirar aquí a nivel de deporte del pádel. Recomendaciones generales. A grandes rasgos, es aconsejable en periodos no competitivos seguir un patrón alimentario basado en la dieta mediterránea. Es decir, de esta forma nos basamos o nos aseguramos de que tenemos una dieta saludable y que cumplimos con todos los requerimientos. Hay que intentar consumir alimentos con índice glucémico medio o bajo, ya que el índice glucémico es muy importante, sobre todo para evitar los picos de azúcar, las acumulaciones de grasa y sobre todo fallos a nivel de, del rendimiento deportivo. ¿Vale? El índice glucémico es el nivel de azúcar que nos sube en nuestro organismo cuando nosotros consumimos un alimento. Si nos sube el índice... me han escrito, si nos puede recomendar tomar suplementos más necesarios, por ejemplo, magnesio. Ah, vale, vale, sí que me ha escrito cuando estaba comentando. Como te he comentado, de todas formas, igualmente, bueno, me han hecho una pregunta en el chat diciendo si puedo recomendar el consumo de determinados suplementos. Igualmente, el consumo de los suplementos debe de ir adecuado a cada deportista, ¿vale? En función, como ya he comentado, de las características de cada uno. Como iba diciendo, el índice glucémico es el nivel de azúcar, de glucosa que nos sube en sangre cuando nos tomamos un alimento. Si nos tomamos un alimento con un índice glucémico muy elevado, ¿vale? Como los niveles de azúcar en sangre no pueden estar muy elevados porque nos puede devolver lo que son problemas fisiológicos, pues como les pasa a las personas porque diabéticos toman la medicación, porque si les sube muchísimo el azúcar, pues puede haber problemas a nivel de problemas renales, de la vista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nuestro cuerpo, como sistema de alerta, libera insulina, captura esa glucosa y la almacena. Si los niveles de glucógeno hepático y muscular están llenos, se almacena en forma de grasa, ¿vale? Con lo cual esa grasa no nos va a beneficiar a nivel de rendimiento. Por otro lado, esos niveles de índice glucémico excesivamente elevados nos va a servir bien o nos va a servir a la hora de una ingesta, o conocerlo, nos va a servir a la hora de realizar una ingesta en un momento en el cual nos encontramos con esas reservas vacías. Es decir, si nosotros estamos haciendo un partido de pádel, llevamos 1 hora y media, ¿vale? Y sabemos que las reservas de glucógeno se han vaciado porque tienen una duración limitada. Si nosotros no nos interesa tomar un alimento con un índice glucémico bajo, porque lo que nos interesa es elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre para almacenar rápidamente o que vaya rápidamente al músculo y el músculo lo pueda utilizar como sustrato energético rápido. En este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues, por ejemplo, un gel de glucosa o un bocado a un plátano o esos alimentos que tienen ese índice glucémico alto para ayudarnos a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque igualmente hemos visto que un déficit en aquellos niveles de glucógeno, de reservas de glucógeno, pues influyen negativamente tanto en el rendimiento a corto plazo, lo que es a nivel de la práctica deportiva, la competición, que es lo que más nos interesa, ¿no? A fin de cuentas. Hay que intentar reducir el consumo de azúcar a menos del 10% de las kilocalorías totales diarias, por ejemplo, bollería, los snacks, los precocinados, solamente que sean de forma esporádica. Aquí hablamos con lo de la eficiencia energética. Si es verdad que un bollo nos puede dar un hidrato de carbono determinado a la hora de ir a jugar al pádel, pero ahí no estamos jugando con la eficiencia energética, ¿no? El consumo de grasas monoinsaturadas debe de ser en torno al 20% y de las poliinsaturadas del 5%. Y hay que reducir el consumo de grasas saturadas por debajo del 7%. Aquí está lo que he comentado, subir el consumo de grasas monoinsaturadas porque favorece la recuperación de los procesos inflamatorios. Y beber muchísima agua, que no lo hemos trabajado aquí, ¿vale? O no lo he incluido en la presentación, en la diapositiva, pero el agua es muy importante, ¿vale? Una buena hidratación es la base para todas las reacciones fisiológicas de nuestro organismo. Entonces necesitamos beber agua, mínimo 1,5 litros de agua al día, y luego ya adecuar lo que es una hidratación a las características medioambientales de la competición en la que nos vayamos a encontrar y del momento de la etapa de competición. Un segundo, aquí. Vale, esto es un cuadro en el cual pues muestro el ejemplo de una dieta mediterránea. Como he comentado antes, pues cuánta cantidad de verduras se recomienda, cuánta cantidad de fruta. Esto es dieta mediterránea, ¿vale? Lo que es seguir las recomendaciones cuando estamos en una etapa
digamos, precompetitiva, cuando nos encontramos sin mucho estrés a nivel de competición. Ahora vamos a hablar un poco sobre recomendaciones de desayuno y meriendas previas al entrenamiento o partido, ¿vale? Vamos a hablar de desayuno y meriendas, que son las comidas, digamos, las colaciones más pequeñitas. Debemos de realizar menús ricos en hidratos de carbono, alternando índice glucémico medio con índice glucémico alto. ¿Por qué os pido ahora índice glucémico alto? Pues como lo habéis visto, como miel y fruta utilizado previo a realizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar en sangre se van a elevar y entonces vamos a rendir muy bien en ese primer momento rápido cuando nos subimos a la pista. Hay que realizarlo entre 1 y 2 horas antes de la práctica, ni más ni menos, porque si lo dejamos más tiempo, es decir, si lo hacemos hace 3 horas, pues con el proceso digestivo y tal, y entonces los niveles de azúcar en sangre van a bajar. Y si lo realizamos en menos de 1 hora, sobre todo lo que era a nivel de digestivo, más que nada, vamos a tener molestias, podemos incluso pues, que nos dé, ¿no?, un corte digestivo. Tienen que ser ricos en vitaminas y minerales, sobre todo aquellos que se vayan a utilizar. Ya hemos hablado de calcio, hemos hablado de magnesio, hemos hablado de potasio, hemos hablado, ¿vale? Tenemos que adaptarlo según la hora del entrenamiento y del partido. Ojo, no se realiza de la misma forma el desayuno si está programado para hacerlo justo después del desayuno, es decir, si vamos a levantarnos a las 8 de la mañana y el partido lo tenemos a las 9, o si lo vamos a hacer a las 12 de la mañana. Los desayunos van a ser muy diferentes. Y no se realiza de la misma forma si está programado justo después del almuerzo o a partir de las 6 de la tarde. Pues volvemos a lo mismo, a nivel de digestión, a nivel de asimilación de nutrientes, sobre todo y principalmente a nivel de los macronutrientes, es decir, de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Tenemos que buscar aquellos que sean mejor digeribles o aquellos que aguanten más. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Por ejemplo, después del almuerzo nosotros vamos a jugar, ¿vale? Justo un partido, nos interesaría que el arroz, por ejemplo, vamos a hacer una ensalada de arroz con pollo, ¿no? Pues nos interesaría que el arroz que nos vamos a hacer en esa ensalada sea, por ejemplo, blanco. ¿Por qué? Porque el índice glucémico es bastante más elevado y entonces nos va a subir esos niveles de azúcar en sangre para luego poder hacer nuestro deporte seguidamente. Pero si, por ejemplo, vamos a jugar a las 6:30 de la tarde, pues a lo mejor ese arroz nos interesa que sea integral porque el índice glucémico va a ser menos, los niveles de azúcar en sangre van a estar más bajos pero más permanentes y vamos a aguantar o vamos a tener esa reserva de hidratos de carbono bien para luego jugar más tarde, ¿vale? No sé si me explico o voy demasiado rápido, pero si tenéis cualquier duda, id diciéndome, ¿vale? Sí, va bien. Monse, tenemos que ir finalizando. Vale, De todas vale. formas, Vale, sí me termino. gustaría que hiciéramos un turno de preguntas. Si la gente no se ha atrevido mucho por el chat, pues directamente. Vale, termino si Sí. quieres, digo lo que a nivel de Sí. recomendaciones de almuerzo y de cena, que son 2 Ujú. minutos. Sí, sí. Vale, a nivel de almuerzo y cena, las cenas de recuperación posteriores ya lo explican en diapositivas anteriores. Y si la realización de los entrenamientos partidos se encuentra muy próximo tras el almuerzo debería adaptarse a las circunstancias del deportista para evitar esas malas digestiones, esa pesadez, como lo he comentado. En estos casos, cuando los partidos son en horario cercano al mediodía, cuando tenemos varios partidos a lo largo del día, se recomienda realizar menús que contengan las siguientes características, es decir, evitar alimentos que sean fritos, rebozados, salsa, snacks, intentar que sean bajos en grasa, alto en hidratos de carbono, de bajo índice glucémico, como ya comenté, de alto en hidratos de carbono, índice glucémico medio bajo, aporte de proteína en cantidades similares al resto del día, aporte limitado de fibra. Ojo, si excedemos la fibra, mucho cuidado porque los de índice glucémico bajo suelen ser mejor lo que a nivel integral y suelen ser ricos en fibra. Si aumentamos los niveles de fibra puede perjudicar a nivel de rendimiento. Y adaptado en cantidades y proporciona las características de cada deportista y de la competición. A veces nos interesa comer menos a lo largo del día que comer más cantidades. Aquí he puesto un menú de almuerzo, si queréis podéis echar una fotillo o más o menos, por ejemplo, para jugar 1 hora después, ¿vale? Más o menos he puesto tanto para personas que coman carne como para personas vegetarianas. Como he comentado antes, y ya si el partido se alarga más de 1 hora y media, si no encontramos energía, podemos proporcionar varios alimentos de rápida disponibilidad de glucosa. Y aquí dejo, ¿vale? Por ejemplo, el plátano, fruta deshidratada, gominolas caseras, he puesto una receta por si queréis, bebidas recuperadoras, también a nivel casera, ¿vale? Que podemos utilizarla y a nivel, por ejemplo, que me han preguntado antes, pues con el tema de qué sustituir, pues si es un día que hace mucho calor o que hay mucho entrenamiento o que hay muchos partidos a lo largo del día, pues podemos incluso meter pastillitas efervescentes de calcio y de magnesio dentro de la bebida e ir bebiendo poco a poco. Ahí no estamos haciendo una bebida recuperadora casera, ¿vale?
A nivel de lesiones, y ya finalizo, ¿qué ingerir para prevenir las lesiones en el pádel? Pues las lesiones articulares, principalmente se recomienda el colágeno hidrolizado, ¿vale? A nivel de cartílago y tendones, la glucosamina para estimular la producción de cartílago, el magnesio para hacer frente al cansancio y a la fatiga, el selenio, el zinc, la vitamina C. Si tienes tendinitis, se recomienda consumo de omega 3, que va a ayudar a reducir la inflamación, y si tienes lesiones musculares, se recomienda beber abundantemente agua, consumir calcio y magnesio. Sobre todo, aparte de que haya una suplementación adecuada, un adecuado descanso, un adecuado control del peso, una adecuada hidratación, llevar buena equipación, unos adecuados tenis, por ejemplo, es muy importante, fortalecimiento muscular y osteoarticular, es decir, tonificación, estiramientos, pilates de forma complementaria al entrenamiento en pista y demás. Bueno, iba a dejar un paso para el tema de los trastornos de la conducta alimenticia, pero bueno, no nota tiempo. Dale. Bueno, voy a dejar por si tenéis alguna duda, algunas cuestiones y para que, bueno, me preguntéis lo que queráis. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Monse. Bueno, pues Y que un vamos un poco saludo. ajustados porque tenemos a la siguiente sala. Sí comentaros que toda esta ponencia está siendo grabada y se va a colgar en nuestra página web de la Federación, y las ponencias pues ellas también nos las han proporcionado y también las vamos a colgar. Y bueno, también tenéis que cualquier duda, pues Monse ha puesto ahí su correo, ¿vale? Y encantada, Monse, nos ha faltado tiempo, como siempre, ha sido espectacular y muchísimas gracias a todas, ¿vale? Bueno, nos vemos en las siguientes ponencias si os queréis conectar. Igual tú, Monse, si quieres seguir conectada, pues igual. Muchísimas gracias a todas. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Buenas. ¿Qué tal?